Porque la lógica indica, según esa misma dinámica, que tardan entre 20 y 25 años las víctimas en poder finalmente hablar de lo que vivieron cuando eran menores de 18 años. Erika Olivera vivió los abusos hasta los 17 y lo contó a los 40, 23 años después. Se da justo exactamente en esa dinámica, en ese promedio. Pero los delitos prescriben 10 años después de la mayoría de edad, a los 18 años. Es decir, en el fondo, a los 28, 12 años después de que Erika Olivera lo contó. ¿Por qué tardó tiempo? ¿Por qué tardan las víctimas en poder contarlo? Todo esto lo vamos a dimensionar con quienes entienden de este tema y que los hemos invitado precisamente para conversar sobre esta realidad. Está con nosotros Marcela Hernando, diputada del Partido Radical Socialdemócrata. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación. Está con nosotros también Claudio Valdivia, director de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Gracias, Claudio, por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Elías Scaf, psicólogo jurídico y académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Elías, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Encantado. Buenas noches. Y Carolina Valenzuela, psicóloga forense. Gracias, Carolina, también por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Miremoslo primero desde la perspectiva legislativa. Este proyecto de ley está desde el 2010. Entiendo que duerme ya en estricto rigor o guardado en un cajón o en un archivador, no sé dónde, desde el 2014. Proyecto que plantea la imprescriptibilidad. Nunca recibió carácter de suma urgencia. Me gustaría derechamente, Marcela, que me dijera si ha tenido apoyo transversal de los parlamentarios. Bueno, un tema que en realidad nos generó mucho atractivo, interés en debatirlo dentro del Congreso. No sé los años anteriores y por qué se fue a la biblioteca, digamos. Normalmente cada 2 años se hace una evaluación de todos los que están en carpeta y se evalúa si se mandan o no se mandan al archivo. Y este estaba en archivo. A mí me parece que lo que existe hoy día es una gran sensibilidad y transversalmente, de hecho, en la Cámara, porque esto es una solicitud del Senado en términos de revivir un proyecto que es del Senado, en la Cámara ya había varias iniciativas que estaban corriendo y dialogándose en el mismo sentido. Ahora, viabilidad política para que esto realmente pudiese avanzar requiere exactamente de qué, porque la gente probablemente no conoce al dedillo, al detalle, cómo funciona la mecánica y la operativa de un proyecto de ley. Para poder quedar en tabla, ¿quién tiene que ponerlo en tabla? Bueno, de partida, si es una moción nuestra, lo podemos poner en tabla nosotros en las comisiones que corresponda, pero es mucho más eficiente el que el Ejecutivo le ponga urgencia. El gobierno, en este caso. Sí. Si el gobierno le pone suma urgencia, esto debería tramitarse muy rápido. Déjeme preguntarte, Claudio, ¿contribuye un proyecto de imprescriptibilidad para poder de alguna forma disuadir o al menos castigar a los abusadores sexuales de menores? Por supuesto que contribuye, yo creo que ayuda a que no exista impunidad en este tipo de delito, pero haciendo presente 2 cosas. Primero, las dificultades probatorias que van a existir para comprobar un delito como este una vez transcurrido mucho tiempo. Es uno de los grandes temas que está en discusión, que, digamos, que aparece y asoma posterior a este debate. Es decir, ok, es imprescriptible, pero ¿cómo se prueba después de tantos años? Así, ¿cuáles son los medios probatorios con los cuales yo voy a contar para poder acreditar e imputar a una persona? ¿Cuáles van a ser las pruebas exculpatorias que va a tener ese imputado respecto de una afirmación de una persona que ha sido víctima de un delito? ¿Sirven los testimonios de terceros? Sí, por supuesto, son muy relevantes para estos efectos. Para un caso sí, porque me imagino que vendría siendo más o menos como la única prueba que uno podría tener, ¿no? Para ciertos delitos, por supuesto. Por ejemplo, un abuso sexual, los testimonios de terceros que han sido testigos respecto a las conductas de un abusador sí son muy relevantes. Si no existieran esos testimonios de terceros, personas que hayan sido testigos, por ejemplo, un padre o un padrastro que haya vivido solo con su hija y que haya abusado de ella o haya abusado cuando no habían otras personas en la casa, ¿cómo se logra avanzar en poder probar un hecho como de esta naturaleza? Esa es la principal dificultad, es cómo yo logro acreditar un delito con la sola afirmación de una persona que no tiene ningún otro medio que su relato. Si es que solo mi relato apoya la versión, el relato del imputado va obviamente a controvertir lo que yo estoy diciendo y por lo tanto los testimonios, las circunstancias que rodearon este abuso van a ser muy relevantes. Si efectivamente tuvo acceso a ese niño, en qué condiciones tuvo acceso, si había, por ejemplo, su abuso de confianza, etcétera. Perfecto. Voy a volver sobre, sin embargo, este punto en un momento más porque he escuchado, no solamente ahora, sino que en otras épocas, cuando este proyecto también se había presentado, opiniones que no necesariamente están de acuerdo con que haya delitos que sean imprescriptibles de esta naturaleza. Así que me gustaría que entráramos en ese debate en un momento más, pero quiero avanzar con Elías y con Carolina. Primero preguntarte, Elías, si, yo sé que es muy difícil entrar en la mente del abusador, pero en una lógica donde el abusador sabe que se le va a perseguir
no importa cuántas décadas hayan transcurrido desde que cometió el abuso. ¿Puede tener algún efecto disuasivo en su comportamiento o no necesariamente? Yo sé que es muy compleja la pregunta, pero... Es difícil, pero en realidad la sanción penal, o sea, de alguna manera tiene un carácter disuasivo, digamos. Y de esa perspectiva, si uno aumenta las penas, en algún modo puede entenderse de que efectivamente es más posible de que esa instancia genere algún tipo de restricción en el sujeto antes de cometer el delito, digamos. Si las penas son extremadamente bajas, es probable que ese delito sea más común, sea más frecuente. En la medida en que aumentan las penas, la tendencia es pensar de que tienen un efecto disuasivo. Pero mirarlo solo desde esa perspectiva me parece un poco restrictivo. Yo creo que el tema es que en algo lo planteó Claudio, en el sentido de que yo creo que las víctimas efectivamente tienen sus tiempos también para... Ya, bueno, a eso quería apuntar, pero antes tenía que despejar desde el punto de vista no solamente del castigo, sino que también de si tenía un efecto disuasivo, porque las leyes no solamente persiguen solo castigar, sino que también buscan disuadir. Entonces quería despejar ese punto. Ahora, las víctimas tardan y se toman su tiempo y es más o menos comprensible. Sin embargo, no para todo el mundo resulta tan entendible porque puede demorar 25 años alguien en contar una historia como esta. Sería bueno que me ayudara a desentrañar el por qué alguien puede tardar 2 décadas y media en revelar una cuestión que vivió tanto tiempo atrás, cuando se supone que su vida ya está hecha y donde, digamos, no sé si tiene poco que perder, pero mucho menos que lo que podría haber perdido a los 18, 17, 16, 15, en fin. Mire, que hay que hacer algunas distinciones, algunas distinciones que son importantes en todos los delitos sexuales. No es lo mismo que uno sea agredido por alguien que es desconocido para las víctimas, en que no se pone en juego la credibilidad de su relato. Habitualmente es mucho más fácil denunciar. Se le cree mucho más fácilmente a esa víctima que cuando el agresor está dentro de la propia familia. Y de esa perspectiva las tasas de cifra negra son totalmente distintos. Los procesos por los cuales viven las víctimas agresiones al interior de la familia son extremadamente complejos. De hecho, son las que tienen la mayor cantidad de conflictos psicológicos y las que más prolongadamente deben estar sometidas a terapia para poder superar, resignificar este hecho y volver a hacer una vida normal. Y de esa perspectiva es que pasa mucho tiempo, o puede pasar mucho tiempo, en que la persona debe estar bien como para poder efectivamente hacer la denuncia. El contexto en general, cuando se produce al interior de la familia, no se le cree, no tiene apoyo. Los niños tienden a mentir, se les minimizan las acciones que han sufrido. Muchas veces el apoyo de la figura materna no es una figura que efectivamente las apoye y les cree. Que me gustaría después mirar un poquitito más en detalle también lo que pasa con el entorno, que me gustaría que lo Claro. revisáramos en un momento más, pero ok. Yo entiendo hoy día, en este caso concreto, ¿ya? Efectivamente a mí me da la impresión de que hoy día Erika está bien, y como está bien, ¿ya? De alguna manera está en condiciones recién de poder dar cuenta de su pasado. Desde esa perspectiva ella requirió todo este tiempo, porque claro, aquí se produce una especie de contradicción, porque la gente, y eso lo veo a nivel de la justicia, por ejemplo, yo creo que las víctimas cuando expresan que están mal, se les cree, pero cuando están bien no se les cree. Es curioso eso. Claro. Desde el punto de vista judicial muchas veces dicen, esta es una mala víctima. ¿Por qué es una mala víctima? Porque está bien, porque efectivamente está recuperada la situación. Entonces... Ahora, no es el caso en particular de Erika Olivera. No sé si es el caso. Yo creo que ella de alguna manera hizo un esfuerzo importante en abstraerse de lo que significó llevar esta carga importante que significa un abuso sexual y destinar toda su vida al ejercicio, a la práctica deportiva y destacarse en ese ámbito. Déjame, voy a poner pausa ahí en este punto y voy a volver sobre algo que tú dices que creo que es muy relevante, que tiene que ver con el entorno familiar, digamos, las personas más cercanas, y me gustaría mirar también, diputada, cuánto se puede avanzar desde el punto de vista legislativo más allá de lo que ya se ha hecho. Pero antes tengo que preguntarte, Carolina, para poder también completar esta dimensión de lo que estamos abordando, ¿en qué cosas nos estamos cayendo todavía para poder primero detectar
cuando se están generando abusos, pero después cuando la denuncia ya está puesta sobre la mesa, te quiero citar el famoso y clásico caso de la revictimización. Esto es volver a interrogar y como bien dice aquí Elías, muchas veces se suele dudar de lo que están diciendo los niños. ¿Dónde nos estamos equivocando y en qué cosas todavía estamos al debe? Desde el punto de vista de lo que podríamos definir la psicología forense. Sí, claramente estamos en este minuto frente a un desafío importante en términos de políticas públicas, porque siento que hoy en día lo que están viviendo las víctimas de estos delitos sexuales es un sistema más bien reactivo que preventivo. O sea, claro. En primer lugar, la víctima tiene que pasar por muchas entrevistas, en promedio 5 a 7 entrevistas, contándole a distintas personas lo que ha vivido. Tiene que probar insistentemente en que ha sido víctima de un delito. Y más que protegerlo, lo que estamos haciendo es nuevamente revictimizándolo. Por lo tanto, ahí tenemos que pensar en cómo reaccionamos nosotros como Estado frente a la prevención de este tipo de situaciones, en donde sea en un contexto, como muy bien decía profesor Elías, familiar, digamos. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a que el enemigo es desconocido, pero lamentablemente la tasa de victimarios está principalmente en el núcleo más cercano. Entonces, también tenemos que responder a eso, cómo nosotros enfrentamos, como en términos de políticas públicas, cómo educamos también a la población, al sistema familiar para que esté atento. Yo creo que eso falta. Hoy día no hay un sistema que nos eduque de cómo prevenir. ¿En qué está el famoso no me preguntes más? Esto que yo te decía de la revictimización. Sí. ¿En qué está esto? Porque esto ha sido un tema de discusión no solamente en Chile, lo ha sido también en otros lugares del mundo. Está descansando, durmiendo. El proyecto no se ha avanzado mucho. Tengo entendido que se estaban haciendo algunas modificaciones al último proyecto que presentó en la Fundación, pero ahí está, no se avanza y es algo que nosotros tendríamos que pensar. Es un elemento importante de cómo nosotros protegemos a las víctimas, es decir, que vamos a tratar que el relato de esa víctima va a estar grabado para que otros profesionales después logren pesquisar lo que requieran, digamos, en términos investigativos, es importantísimo. Y eso es algo que nosotros deberíamos seguir avanzando y no se está haciendo. Diputada, porque una vez más recae, digamos, sobre el trabajo legislativo y sobre, digamos, el ejecutivo, pero fundamentalmente el legislativo, el cuánto se puede avanzar también para poder minimizar o al menos combatir este tipo de hechos. ¿Qué otras cosas cree usted que desde el punto de vista legislativo hoy día podrían reactivarse visto la sensibilidad que ha provocado la denuncia de Erika Olivera? Mira, yo creo que el tema reparatorio estamos llenos y las leyes que se están discutiendo o las que pretenden reactivar también apuntan a los reparatorios de víctimas que ya existen y el tema es cómo uno evita que haya víctimas. Y esto es un tema intersectorial. Y lo que uno observa es que las políticas públicas son demasiado muy sectoriales y no hay un trabajo en equipo. Desde mi punto de vista, esto debería ser capaz de pesquisarlo una parvularia, una tía en el jardín, debería ser capaz de detectar signos, un profesor, una profesora. Ha habido intentos por parte de medicina legal, yo recuerdo al doctor Busto haciendo grandes seminarios para tratar de impregnar y capacitar a personas que están en la sociedad y que están en otros servicios, enfermeras que hacen control niño sano, fonoaudiólogos que ven a los niños que tienen problemas de déficit de lenguaje y una serie. O sea, si todo el aparato público tuviera una especial sensibilidad respecto de los niños y del cómo protegemos a nuestros niños, yo te aseguro que podríamos detectar signos, síntomas muy precozmente que es más fácil intervenirlos. Claudio, yo te decía hace un momento que no todo el mundo está de acuerdo con la imprescriptibilidad. Te citan de forma, digamos, lo más socializable posible, un tema que es muy frío al mismo tiempo, que es que hay delitos que tienen que prescribir por montones de razones, la carga que representa para los tribunales, el eternizar juicio, el riesgo que se presenten denuncias falsas, en fin. Por lo tanto, en muchos delitos, no solamente hay abogados, juristas que no son partidarios de la imprescriptibilidad. ¿Cómo se hace frente a esa realidad con este otro argumento también? Porque digamos que también, para ser justo, es atendible. Si uno lo extrapolara a cualquier otro tipo de delito, uno podría decir, ok, si todos los delitos fueran imprescriptibles, nos encontraríamos, digamos, con una situación insostenible en el Poder Judicial.
Yo creo que nuestro ordenamiento jurídico requiere certeza jurídica y que esa certeza jurídica ocurra dentro de cierto tiempo. Claro. De lo contrario, la situación siempre va a estar en suspenso y siempre una persona podría ser eventualmente imputada por un delito en estas circunstancias. Respecto a la presunción de inocencia de una persona, ¿cómo esa persona va a poder acreditar su inocencia después de cierto tiempo, lo que señalaba anteriormente? Mi preocupación es que el foco se pone en la prescriptibilidad de un delito y no se pone en el presente, de lo que decía Carolina. ¿Qué está ocurriendo hoy día respecto de los niños o niñas que están siendo abusadas? Ahora, déjame poner una pausa ahí. Esto me ha pasado varias veces en este programa, cuando discutimos sobre las pensiones, que hay que resolver el problema ahora, pero ¿por qué nos estamos preocupando en 65 años más? Yo me imagino que uno se puede preocupar de las dos cosas al mismo tiempo. O sea, uno puede discutir, el Parlamento tiene los talentos y las capacidades para poder discutir varias cosas al mismo tiempo. Hay expertos que pueden discutir, algunos sobre cómo resolverlo en lo inmediato y otros cómo resolverlo en el mediano y largo plazo también. Porque cuando ocurre el delito, no nos podemos encontrar con una realidad como esta, donde... Señora directora, si me puede mostrar aquí, por favor, bien cerradito para que no... El pobre huevón arranca a Argentina cuando lee la revista El Sábado. Si existiera la imprescriptibilidad, en lugar de haber arrancado, no habría alcanzado a salir de su casa porque ya estaría detenido. Entonces digo, se pueden discutir ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que se pueden discutir ambas cosas, pero hay cosas urgentes y prioritarias, y me parece que también hay cosas importantes. Y en materia de abuso de niños o niñas, me parece que hoy día el sistema no está respondiendo adecuadamente. Y me parece que a propósito del testimonio... Ahí hay un punto. El testimonio de Erika Olivera, además de ser muy valiente y tener el coraje para romper ese silencio, me parece que debiera servir también para poner el ojo, incluso antes de una ley, en qué está ocurriendo hoy día con los niños y niñas que están siendo abusadas y que hoy día, por ejemplo, van a un centro de Sename y que se contaminan versus a los niños que son infractores de ley que también están vulnerados de los derechos. Entonces, ves un sistema en que ya un niño o una niña rompe o supera el temor de denunciar. ¿Qué pasa hoy día con ese niño o niña? Va a ir a un centro de Sename donde va a estar con niños que son infractores de ley, donde se va a producir una contaminación. Entonces, ¿dónde está el remedio? ¿Dónde está la solución? La ley de prescriptibilidad, de imprescriptibilidad, por supuesto que ayuda. Contribuye, pero no resuelve. No resuelve en nada, y creo que la urgencia hoy día del Poder Judicial está haciendo, me parece, esfuerzos notables, por ejemplo, en la Cámara Gesell, en los tribunales de familia, en circuito cerrado, en los tribunales penales. Pero ¿qué pasa? Se utilizan los jueces de familia. Una pregunta que uno podría hacer, ¿los jueces de familia están usando las cámaras Gesell respecto a los niños abusados? ¿La están utilizando como un medio de prueba? ¿Están evitando que esos niños abusados hoy día tengan que contar, como decía Carolina, 5, 6, 7 veces el relato? Entonces, la ley debe solucionar, pero me parece que hoy día tenemos una situación mucho más urgente, mucho más precaria para esos niños que están rompiendo el silencio. Que hay leyes que ya están, hay cosas que ya están funcionando o que ya están puestas sobre la mesa, pero que no se están aplicando. Eso estás diciendo. Así es. Perfecto. Elías, al margen de si quieres, por supuesto, comentar lo que han dicho Claudio, Marcela y Carolina, déjame preguntarte también sobre un punto que tú mencionaste, te dije, te voy a preguntar esto en específico, porque el entorno familiar es muy importante. Y además de alguno que leímos la entrevista a Erika Olivera, nos hicimos la misma pregunta también. ¿Dónde estaba el resto de su familia? ¿Y por qué nadie se dio cuenta de lo que le estaba pasando cuando le pasó desde los 5 hasta los 17 años? ¿Cómo es posible que en tan largo periodo de tiempo alguien no se haya dado cuenta del tormento brutal que estaba sufriendo? Bueno, uno puede suponer cosas, ahí efectivamente ella tiene que haber explicitado de alguna manera el sufrimiento que estaba experimentando. Y en algún sentido hay estudios que señalan de que efectivamente no las personas que son las encargadas de proteger a los niños los protegen en términos efectivos. Hay lo que se llama un patrón tolerante también, ¿ya? Las madres con un patrón tolerante efectivamente aceptan muchas veces que estas cosas ocurren y no son capaces de tomar decisiones concretas por la pérdida o la posibilidad de perder la pareja. Hay diversos estudios que demuestran de que en estos casos en que los niños efectivamente son abusados al interior de la familia, las madres de esos niños al identificar o reconocer algún síntoma niegan, no les creen, o tienen un patrón tolerante en el sentido de que efectivamente aceptan esta condición como parte de la formación del desarrollo de los propios niños. Entonces, es complejo, porque
denunciar un hecho al interior de la familia significa destruir esa familia. Pero no se está destruyendo ya en estricto rigor esa familia. Pero es homeostasis, hay una homeostasis. De alguna manera está organizada, estructurada. Hay sufrimiento que experimenta efectivamente el niño, pero está estable desde el punto de vista del desarrollo, se mantiene. Cuando tú haces la denuncia se quiebra e inmediatamente aparecen alianzas, dificultades, conflictos. Pero perdona, Elías, pero esto suena como casi que uno podría justificar el por qué alguien no haga la denuncia. El televidente podría No, estar de diciendo ninguna eso. manera estoy planteando esa cosa. Lo que Ya. estoy diciendo es que efectivamente las razones por las cuales no se denuncian es como una forma de mantener la coherencia al interior de la familia. Ya, una familia que es completamente incoherente. Cuando el padre o padrastro o tío o abuelo está abusando de uno de los niños, Por eso no tiene una supuesto. coherencia familiar, digamos. O El consistencia. sí, el problema es la homeostasis, o sea, denunciar a alguien al interior de la familia y que efectivamente está cometiendo un abuso, se produce un quiebre familiar, un tremendo quiebre familiar. Y de esa perspectiva las familias tienden a cohesionarse hasta que soportan y de repente ya no soporta más y se quiebra. Y de esa perspectiva, ¿no es cierto?, es que es complejo entender el fenómeno, digamos, es muy complejo. Voy a preguntarle ya en un momento, diputada, qué otras cosas podríamos hacer desde el punto de vista legislativo, y sobre todo, por ejemplo, aumentar los castigos también. Pero antes, Carolina, me quiero quedar también con el entorno un poquitito y tratar de seguir comprendiendo la psicología de quien guarda silencio, porque guarda silencio hasta que la historia explota, y cuando explota es de alguna manera cómplice. Juega la víctima, es que en el fondo esto también me provoca un daño a mí, pero en estricto rigor es cómplice de un delito y uno de los peores probablemente delitos que se puedan cometer. ¿Y cómo se trabaja eso para superar, digamos, lo brutal que es hacer una denuncia o confrontar al abusador, pero finalmente convencerlo a hacerlo? Mira, siguiendo con lo que decía el profesor Elías, la dinámica que se produce en una situación de abuso, hay que pensar que en los casos donde es un familiar, la persona que está abusando, que es victimario, es una persona que supuestamente me quiere, supuestamente me debería proteger. Por lo tanto, la sensación de indefensión en que queda esta persona es brutal, porque es esta persona que me debería proteger, en quien yo confío, no lo está haciendo. Entonces, primero está la indefensión. Veo que el entorno, por ejemplo, en las entrevistas leíamos que los hermanos como que daban a entender de que sabían lo que estaba pasando, pero nadie lo conversaba. Entonces se genera un sistema vulnerable en donde una persona se sacrifica para mantener este equilibrio familiar. ¿Y por qué esta persona se sacrifica? Porque primero ve la indefensión, después se siente traicionado porque estamos en este secreto a voces en donde nadie está diciendo nada y yo me tengo que quedar callada. ¿Y qué pasa? Me tengo que acomodar a esta situación. Tengo que sentir que casi es mi deber mantener este nivel de estabilidad. Y lamentablemente, en esta acomodación, vemos que pasan los años, ya pasamos de niñez a adolescencia, pubertad a adolescencia, y no entendemos muy bien lo que está pasando, porque vivimos mucho tiempo pensando que esa conducta, porque el abusador me dijo que esa conducta era normal, que así era como se quería la gente. Entonces es muy difícil entender y tratar de decir, bueno, ahora sí voy a contar. Porque tenemos que pensar que cuando una persona cuenta, devela una situación de abuso, lo que está pidiendo es la validación emocional de la vivencia. Yo necesito validar, yo necesito que un otro me reconozca como víctima. Porque yo he vivido durante muchos años pensando en esta situación traumática con todas las fantasías que me impuso este abusador. Fantasías como de que tienes que sentir vergüenza, es tu culpa, ¿qué hice yo para que esta situación se perpetuara? ¿Por qué no lo paré? Entonces hay un sinfín de cosas que hacen que lo que yo estoy buscando con la develación es reconóceme como víctima. Y eso lo puede hacer un psicólogo, el Estado, cualquier persona. A ambos, Elías y Carolina, yo sé que es muy difícil pedir que interpreten lo que Erika buscaba con esta entrevista, pero ¿qué busca una víctima cuando años después decide hacerlo público? No necesariamente de esta manera, pero sí contarlo a su entorno y de alguna manera liberarse. ¿Qué es lo que busca realmente? Lo que tú dices. Eso. ¿Es liberarse? Sí, absolutamente. Liberarse. No, lo que busca es liberarse, o sea, quedar tranquila consigo mismo en el sentido de que ese peso, hoy día estoy bien, dice Erika, hoy estoy bien, estoy con mi familia, tengo mi pareja, he sido exitosa, hoy día estoy recién en condiciones de denunciar aquello que me hizo este monstruo, dice él. Claro.
el demonio, dice ella. O sea, yo creo que tantos años, se pregunta uno, tantos años, ¿cómo ella no pudo antes? Es que no estaba en condiciones. Era su momento. Claro. Era su momento. Este era su momento. Este era el momento, claro. O sea, era la banderada del país, era Sí, su por supuesto. momento de mayor éxito en la carrera. Exactamente. Y por lo tanto, estimo que tenía la posición. Ya, ¿qué pasa con el que no es el abanderado del país? ¿Qué pasa con el que no está en su momento? Con el que no tiene la pareja, con el que no logra dar con... Impunidad. Ahí es súper complejo porque lo que vamos a volver y retomar lo que estábamos diciendo al principio. Si no hay una familia que te sostiene, si no hay amigos que te sostienen, ¿quién debería ser el encargado? El sistema no te ayuda. El sistema no te ayuda, así es. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista legislativo, diputada? Yo sé que este tema a usted le interesa particularmente, entonces, ayúdame aquí. Yo creo que lo que busca es sanar también, porque es una herida que está ahí permanentemente y no es la única. Yo recuerdo un par de actrices Así que es. han denunciado también cosas similares y a lo mejor también la sociedad tiene que estar en un momento en que sea más o menos sensible a estos temas. Yo creo que estamos todos muy sensibles desde el 2014 a propósito del Sename y de los informes. Nosotros estamos partiendo con una comisión investigadora. Y también hacer la reflexión respecto de los otros países que también están haciendo sus procesos en términos legislativos y respecto de esto. Ahora, yo creo que debería ser imprescriptible, no solamente por lo que se ha dicho acá, sino que también porque desde el punto de vista de pensar en la pedofilia como una patología, no se cura. Por lo menos eso es lo que se sabe, que No tiene tratamiento, claro. no tienen tratamiento y los tratamientos tienen muy baja o nula recuperación. Entonces, en ese sentido, yo creo que Un punto ahí, interesante eso. las personas necesitan de alguna manera ser reparados para sanar. Y eso lo digo porque originalmente yo soy médico, entonces este es un tema que a mí me apasiona, pero me apasiona sobre todo por el tema de los niños. Yo pienso en el Sename y también pienso en otras legislaciones, ya que a ti te interesa sobre todo ese punto. Este tema nosotros lo discutimos a propósito de la ley de aborto, o la mal llamada ley de aborto, o el que el se despenalice en 3 causas, porque la tercera causa, que tiene que ver sobre todo, está hecha para las niñas que se embarazan siendo adolescentes. Una mujer adulta de 18 años, por una violación, causa violación, tercera causa, una violación de alguien desconocido en un tema puntual, única vez, lo más probable es que acuda a la píldora del día después o que tenga otro tipo de soluciones. Este tipo de historia es completamente diferente, claro. El tema es la violación repetida en un entorno familiar de una niña vulnerable. Y por eso es que muchos que somos católicos pensamos en esa tercera causa, pensando en estas niñas, pensando en la cantidad además de niñas que están hoy día en los hogares de Sename y que están embarazadas. Marcela, Claudio, Elías, Carolina, pero inmensamente agradecido por el aporte que hacen en el programa, contribuye un montón. Este programa va a quedar disponible en breve en nuestro portal 24horas.cl, sirve como material de consulta. Muchas de las cosas que ustedes han dicho también nos van a servir como material para poder seguir investigando y haciendo nuestras notas y reportajes. Así que desde ya, muchísimas gracias por los puntos de vista. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias por la Claudio, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.